que le tiene que meter 1.150 policías para un espectáculo de fútbol. Usted dice que hay un problema de fondo y es un problema social y un problema del que no hay lecciones aprendidas, porque es que en el partido, bien lo dice Ricardo, contra Junior, el espectáculo fue más o menos parecido, Ricardo, y ya estaba cantado lo que iba a pasar el fin de semana en la final. La situación reciente es en Cali, pero hace unas semanas estábamos hablando de algo similar en el Atanasio Girardot de Medellín, y lamentablemente hay unos vasos comunicantes, Ricardo, con algunos dirigentes del fútbol, la indulgencia de las autoridades, que es que hacemos un trabajo social bonito y cuando menos piensan, tome literalmente su puñalada. Daniel, 801. Porque no hay compromisos de los líderes. Muchas veces los líderes en esas mesas o los incumplen, con las secretarías de gobierno terminan diciendo que sí, pero lo incumplen y hay una cantidad de recursos asociados al manejo que le dan estos líderes a la entrada al estadio. Les daban boletas, yo no sé si les siguen dando o les volvieron a dar porque los equipos se habían comprometido en no darles boletas. Venta de estupefacientes dentro del estadio, control de quién puede entrar y quién no puede entrar. Entonces hay una cantidad de recursos, ellos se comprometen, hacen cara de mártires en las reuniones y después terminan incumpliendo. Entonces, desafortunadamente acá, si no hay la individualización que dice el padre Linero y la captura de quienes generaron los disturbios, no va a haber buen comportamiento. Y segundo, desafortunadamente toca entrar en sanciones grupales, sanciones de no entrar al estadio, de no entrada de trapos, porque los líderes no se comprometen, dicen que van a hacerlo, pero luego no se comprometen y terminan lo que vimos este fin de semana. 2 minutos en segundos, les cuento qué dijo el presidente Gustavo Petro en una inusual alocución en los canales públicos y privados de la televisión colombiana, una alocución de 30 minutos, grabada el pasado viernes en el Páramo y en la Laguna de Chingaza, en la que le da mucho protagonismo a su ministra de Ambiente, Susana Muhammad, y en la que de nuevo lanza muy duros dardos contra el Congreso de la República. En una época que nos emociona, así suena la Navidad en Blue. Comenzó la Navidad, póngase en modo arbolito. Estamos hablando de Navidad, hablemos precisamente de eso. No me digas Happy New Year. Feliz Navidad y próspero año nuevo les deseamos en Blue. Hola, ¿cómo están? Soy Juan Pablo Tibaquira, director de Visual Radio aquí en Blue Radio. Y desde aquí le queremos desear a todos una feliz Navidad. Para muchos son regalos, para otros fiestas. Bueno, eso está bien. Pero tal vez la verdadera Navidad es esa que está llena de esperanza, de compartir con las personas que quieres, con las personas que amas. Si no tienes nada que compartir, pues comparte un abrazo, una buena palabra, una caricia, un entendimiento, una comprensión de lo que está pasando con las personas que están en tu entorno, a tu alrededor. Desde aquí, desde Blue Radio, feliz Navidad para todos y espero que sigan con nosotros en este nuevo año que ya viene. En ISA, la filial de Ecopetrol, las cosas no solo están difíciles, sino que cada detalle que se descubre de la elección de Jorge Carrillo como presidente es más difícil de entender que las dudas anteriores. En medio de las tensiones de la suspensión en la Cámara de Comercio de Medellín al registro de Jorge Andrés Carrillo como representante legal, esta semana va a ser clave porque fue citada para el próximo viernes una junta directiva a la que todos van a llegar con la tensión arriba después de que se filtraran las actas de la junta en la que se eligió a Carrillo, que demuestran de alguna manera la mano de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en esa elección, la de un presidente sin representación legal y lleno de cuestionamientos. Este fin de semana, el portal Valor Analítica publicó las actas de cómo la junta directiva de ISA eligió a Carrillo. Son las actas de la junta del pasado 14 y 15 de agosto, buscándole reemplazo a Juan Emilio Posada. Una junta marcada por la pelea, las constancias, las advertencias y las divisiones entre los integrantes de una junta. Por un lado, los que representan al gobierno y por el otro, los que no. De un lado estaban Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y los 4 miembros postulados precisamente por la petrolera. De otro lado eran los 3 representantes de los fondos privados de pensiones y el representante de EPM. Por eso la votación quedó 5-4 a favor de Carrillo, que tenía la bendición del gobierno.
Noticias Caracol obtuvo los videos de las cámaras de vigilancia del Ministerio de Hacienda que registraron los ingresos y reuniones de los principales protagonistas del escándalo de corrupción en la Unidad Nacional de Gestión de Riesgo. En esos videos que fueron revelados anoche por Noticias Caracol, varios congresistas como Liliana Vitar, Juan Pablo Gallo, Guadí Mansur, Julián Peinado, Karen Manrique y el excongresista Juan Diego Muñoz, integrantes de la Comisión Interparlamentaria de Crédito Público y que eran los encargados de votar esos créditos internacionales, fueron grabados en encuentros con funcionarios del Ministerio de Hacienda, incluidos el exministro Ricardo Bonilla y la exasesora de ese despacho, María Alejandra Benavides. Para ser feliz hay que entender que no todo tiene la misma importancia, que no todo es fundamental, que no todo es urgente. Necesitas aprender a discernir realmente qué es lo fundamental, qué es lo que tienes que hacer ya y qué puedes dejar pasar. Cuando yo era niño, usaban un verbo que me encantaba: vacilar. Y creo que muchas de las preocupaciones que tienen son fruto de que no has aprendido a vacilártela. Hay cosas que son supremamente importantes y das lo mejor de ti, y hay otras que no, y simplemente te las vacilas, y simplemente las sueltas. No te cargues con esas pequeñeces, con esas cosas que no puedes controlar, con esas experiencias que no son importantes. Tú estás llamado a ser una persona feliz, ánimo y fuerza. Y sí, vacílatela. Tú sabes. 807, Felipe, reacción inmediata del canciller Luis Gilberto Murillo a la arremetida muy dura anoche de su ex jefe, el expresidente Santos, por la tibieza, bueno, ya no nos sorprende, pero en particular de un tema frente a Venezuela, Felipe, y es el silencio, el ruidoso, el escandaloso silencio de Colombia frente a la situación de los 6 integrantes de la campaña de María Corina Machado que están desde hace meses en la sede de la Embajada de Argentina en Caracas y que están bajo un asedio impresionante del régimen de Nicolás Maduro. Santos critica, Murillo responde. Pero la verdad es que ¿cuánto llevábamos hablando desde el 28 de julio del robo de las elecciones? Se iba demorando un poquito el señor presidente Santos, ¿no? Sí, lo que pasa es, Felipe, es que la coyuntura nueva es que le cortaron el agua, le cortaron la luz, el asedio se ha agravado hacia estas 6 personas. Claro, y el fin de semana aparecieron unas fotos de unos francotiradores, sí, aparentemente. Claro. ¿No? Pero es que lo que yo creo que está pasando con el dictador Maduro, aparte de esto, es que está secuestrando gente de muchos países. ¿Usted se ha dado cuenta? Bueno, el gendarme Argentina, argentino, Brasil, Colombia, Estados Unidos. Sí. Y yo me temo que a lo que está jugando este sinvergüenza, perdón, es a ver cómo negocia una eventual salida a alguno de esos países entregando los rehenes. Piense lo peor, ¿no? Bueno, puede ser, sabe que es una teoría interesante. Felipe, ¿qué dijo el expresidente Santos anoche, Silvia? El expresidente Santos dijo lo siguiente: el gobierno colombiano no ha dicho ni una palabra frente a la oprobiosa situación que el régimen de Maduro le ha impuesto a la embajada en Argentina. Esta semana Colombia ni siquiera asistió a la reunión de la OEA convocada para defender el sagrado derecho al asilo que Colombia ha defendido siempre. Hasta México se pronunció. Esa posición ambivalente está saliendo cada vez más costosa. Es cuando un canciller con carácter debe imponerse, a menos de que quiera seguir de alcahueta. Le llama alcahueta al canciller Luis Gilberto Murillo, le pide que se imponga y dice que la posición que ha tomado el gobierno colombiano es ambivalente. Y a propósito, Ricardo, fíjese que desde el Partido 20 Venezuela la semana pasada dijeron que todo este tema de los cortes de luz y de agua estaba generando además una situación más complicada, y es que se están quedando sin comida esos 6 opositores que están allí resguardados en la Embajada de Argentina. Después de este mensaje, Andrés, permítame, después de este mensaje del expresidente Santos, hay comunicado esta mañana, en mi opinión sigue siendo tibio, pero al final comunicado de la Cancillería de Colombia. Catherine Ávila. Ricardo, sí señor, el gobierno colombiano se pronuncia sin rechazar directamente este hecho, pero sí haciendo un llamado a respetar los derechos humanos. A través de este comunicado, la Cancillería dice: reiteramos nuestra solicitud expresa a las autoridades de la República Bolivariana de Venezuela para que se apeguen a los principios del internacional en
en relación con la situación de las 6 personas solicitantes de asilo político que permanecen bajo custodia en la sede diplomática de la República de Argentina en Caracas, con los auspicios de la República Federativa de Brasil. También mencionan que tanto el gobierno de Brasil como el de Colombia, que recordemos han insistido en una postura conjunta para buscar salidas políticas a la situación en Venezuela, pues también se ofrecieron para asumir la custodia de esa sede diplomática y brindar protección internacional al grupo de opositores. Este fue un ofrecimiento formal ante el gobierno venezolano y termina este comunicado de la Cancillería insistiendo en que respetan la soberanía del vecino país, pero reiteran el llamado a Venezuela para que se reintegre plenamente al sistema interamericano de derechos humanos. A propósito de esa intención del gobierno colombiano, pues de una postura conjunta, hoy el presidente Gustavo Petro se va a reunir con Claudia Sheinbaum, la presidenta de México, para hablar de migración, pero también, por supuesto, de Venezuela. Claro, para hablar de Venezuela, esta gira del presidente Gustavo Petro tiene como objetivo buscar una posición conjunta de cara al próximo 10 de enero. Andrés, la Cancillería puede emitir el comunicado que considere adecuado para el punto, pero eso no cambia lo que dice el expresidente Santos en su trino. Colombia no asistió a la reunión de la OEA convocada para defender el sagrado derecho al asilo que Colombia ha defendido siempre. Hasta México se pronunció. Y nuestro flamante embajador ante la OEA, el exmagistrado Luis Ernesto Vargas Silva, mutis por el foro, como sigue siendo mutis por el foro. Pero eso es porque la Cancillería del gobierno del presidente Gustavo Pero Ricardo, Petro. la Cancillería no le da instrucciones a... No le da instrucciones. O se las da, mejor dicho, sí, en el sentido de no pronunciarse contra Venezuela. Exacto. Aquí lo lamentable es el papel gris, soterrado y tal vez contra su voluntad del canciller Murillo. Era un hombre que tenía todo por delante y por su tosudez de trabajar con el gobierno del presidente Petro, miren lo que quedó. Ahí está, 8-12 minutos, Andrés. No, increíble, mire, hace ya mucho tiempo, Ricardo, que se acabó el espacio para aquella teoría de que es que el gobierno colombiano manejaba la cautela para poder conservar una posición de mediación o una posición que le permitiera de alguna manera buscar una salida. Eso ya hace muchísimo tiempo pasó el espacio para eso. Yo creo que ya es claro que la salida democrática, el gobierno de Maduro no está dispuesto a hacerlo. Claro está ya que ninguna de las salidas de ese carácter está sobre la mesa. Entonces es imposible, Ricardo, no ver la falta de acción del gobierno colombiano como una especie soterrada y solapada de complicidad. Más cuando el presidente sale en ese discurso un poco incoherente del otro día de él, creo que fue el jueves pasado, el de San Andrés, en Barranquilla, cuando dijo, pues es que ahora me dicen que no vaya a Venezuela, yo veré si voy o no, yo veré si quiero o no. Yo tengo la hipótesis, Ricardo, de que el gobierno colombiano están trabajando casi que a marchas forzadas para tratar de encontrar alguna manera que le permita al gobierno colombiano, tal vez sin hacer un reconocimiento oficial del nuevo gobierno de Venezuela, en todo caso no enemistarse con el gobierno de Venezuela. ¿Por qué? No lo sé. Realmente no lo sé. Hay hipótesis que van desde que quieren conservar la mediación de Venezuela para los diversos procesos de paz, hasta las hipótesis, Ricardo, que cada vez aparecen por más lados, con más cosas, de que es que el presidente de Colombia no quiere pelear con el gobierno de Venezuela porque ellos también le tienen guardaditas algunas cosas. Entonces, estamos, parece ser, presos de todas las personas que le tienen guardado algo al presidente de la República. 8-14 minutos. Ricardo, Álvaro. hay relaciones diplomáticas que son muy complejas para los países, independientemente de que son tan poderosas. Un ejemplo guardadísimo las proporciones, obviamente, es el de Estados Unidos con Israel, que lo apoya, le vende armas, quisiera condenar y privadamente se ha dicho, además en informes periodísticos, que el presidente Biden ha usado los peores calificativos contra el señor Netanyahu, pero públicamente no puede condenar ciertas actuaciones que son obviamente en contra del derecho internacional humanitario. Guardadas las proporciones, para Colombia esa relación con Venezuela es muy compleja. Es cierto que ya esos intentos de mediación terminaron, pero el problema sigue, porque si Petro toma el camino que le impulsan, pues eso termina en rompimiento de relaciones. Sabemos cómo es Maduro, cómo es de agresivo, y hay que evaluar más allá de las pasiones políticas
si un pronunciamiento de Colombia sirve para algo y poner en riesgo tantas cosas. Primero, los temas de seguridad nacional de Colombia pasan por Venezuela. Hay que aceptar eso. Venezuela tiene una mano importante en todos estos temas de guerrilla, de narcotráfico. Segundo, pues toda la relación de colombianos y venezolanos que van y vienen por la frontera. Tercero, la relación económica que pues no es lo que fue hace muchos años, pero ya vale $1 billón de dólares al año. Y sobre todo, caer en la política anterior que no sirvió. Y hay que tener en cuenta una cosa, hay que esperar qué va a hacer Donald Trump. Sería muy ridículo que Colombia quemara las naves con Maduro y Trump llegara a acuerdos. Eso no es ilógico, a pesar de que Marco Rubio, el próximo secretario de Estado, es muy duro con Venezuela, pues es el autor de la política que ya fracasó, el de las sanciones. Vamos a ver qué hace Trump. Él sostiene que con los dictadores hay que negociar y que respeta a los dictadores. Entonces, Colombia tiene que tener cuidado con eso, más ahora cuando no sabemos qué va a hacer Estados Unidos. Sí, pero Colombia tiene que tener muy clara, además, un hombre que ha hecho su carrera política sobre la base del respeto y la defensa de los derechos humanos. Sí resulta un contrasentido que hoy, siendo presidente de Colombia, se haga el de la vista gorda y sea tan ambivalente frente a las evidentes y flagrantes violaciones de los derechos humanos cometidas por el régimen de Nicolás Maduro. Sobre esa ambivalencia, intentando acomodarse sobre el filo de la navaja, intentando que no se hable de lo que ocurre, de las barbaridades cometidas que por no Maduro. Se hable de Bruno, Ricardo, pero fíjese que de esa ambivalencia quedó registro en la entrevista que comentamos aquí del Clarín, porque el presidente Gustavo Petro no solo dice que o plantea una posibilidad de que se repitan las elecciones y dice él, el que ganó, ganó. El presidente Gustavo Petro en una pregunta, le preguntan en el Clarín si estaría dispuesto a recibir a los 6 venezolanos que están asilados en la residencia de Argentina en Caracas, y da una respuesta realmente amplia diciendo que Colombia respeta el derecho al asilo y que no solo en su gobierno, que es una tradición muy parecida a la de México. Pero fíjese que hay un detalle al final de esa respuesta del presidente Petro. Dice, y se la quiero leer, Ricardo, el presidente no respondió igualmente a lo puntual de la pregunta. El presidente Petro siempre es evasivo cuando se trata de Nicolás Maduro y en general de Venezuela. 8:18 minutos, Mara Consuelo, la posición ambivalente de Colombia sobre el régimen de Nicolás Maduro. Y se le agota el tiempo. Sabe que el lío es que el sándwich pasan los días se hasta va la posesión, claro. El sándwich se va apretando. Y Ricardo, a mí me llama mucho la atención la reacción inmediata de la Cancillería colombiana al trino del presidente Santos. O sea, el canciller Murillo no disimula que el presidente Santos fue su jefe hace muy poco y que lo reconoce como tal todavía. Hace la teoría del petrosantismo. Porque, no, pero total, porque es que mejor dicho, el presidente pone el trino e inmediatamente sale la Cancillería a dar una explicación y a supuestamente condenar las violaciones del derecho de asilo en la Embajada de Argentina en Venezuela. Pero fíjese que la línea, más allá del comunicado, es no honrar el multilateralismo. Aquí no solamente no fueron a la reunión convocada por la OEA sobre asilo, sino que adicionalmente se abstuvo. Recuerde esa abstención tan notoria de Colombia cuando los países que hacen parte de la OEA quisieron hacer un llamado al respeto a las elecciones en Venezuela, y Colombia brilló por su ausencia, y la instrucción de Cancillería fue no participar en esas reuniones, supuestamente porque había un canal adicional con Brasil y México que nunca salió con nada. 8-19. Entonces, sencillamente, si el presidente Santos considera que el canciller Murillo es un alcahueta, pues realmente el alcahueta es el presidente Petro, porque él ha dicho reiteradamente que él es el responsable constitucional de las relaciones exteriores y que no invadan su esfera. Ahí nos metemos en otra discusión que es un poquito más amplia, y es si Luis Gilberto Murillo está o no está cómodo siendo canciller, porque no solamente es este episodio.
Le impuso el presidente Petro a Armando Benedetti como embajador ante la FAO y lo puso en un tema complicado, en un lío. Y además de eso, pues el tema de Daniel Mendoza, que tuvo una agria discusión en la Casa de Nariño. Y la pregunta es, bueno, si usted no está contento donde está, ¿no sería mejor que diera un paso al costado? ¿O usted prefiere seguir siendo cómplice? 8:20, sí, Luis Ernesto. Yo la verdad no sabría, digamos, porque las posiciones que ha tenido que asumir el canciller, obviamente, que es canciller del presidente Gustavo Petro, pues distan mucho de otras posiciones mucho más moderadas, sensatas, que se le había visto a Luis Gilberto Murillo en otras etapas de su carrera política. Pero al margen de esto, yo me pregunto es qué es lo que más le conviene a Colombia frente al dictador Maduro, frente a un régimen dictatorial, violador de los derechos humanos, como aquí todos coincidimos. Y yo creo que la ambivalencia es quizá la mejor respuesta, y le voy a decir por qué, Ricardo, porque hemos fluctuado en dos extremos. El primer extremo, el de el cerco diplomático. Hagamos un concierto para tumbar a una dictadura, rompamos relaciones, reconocemos a un señor que nadie conoce, sino los colombianos, que era el señor Juan Guaidó, que nadie reconocía. Y eso impedía que las más básicas labores consulares de control del territorio, de control fronterizo, de control militar o comercial se pudieran solucionar. Y tenemos que reconocer que aunque al lado tengamos un país gobernado por un dictador, pues sigue siendo el país con la mayor frontera que tenemos hoy, y las relaciones con ese país tienen un efecto enorme sobre Colombia, por la expulsión de ciudadanos venezolanos hacia Colombia, las enormes migraciones, porque nuestras bandas delincuenciales y mal llamadas guerrilleras operan desde ese territorio, es decir, porque tenemos un montón de situaciones humanitarias, consulares. Entonces la pregunta es, ¿qué le conviene más a los colombianos, a los ciudadanos de a pie que habitan en esa frontera? ¿Les conviene que simplemente salvemos nuestra conciencia y decimos, Maduro es un dictador, es un opresor, como lo hace constantemente, por ejemplo, el presidente Gustavo Petro con Netanyahu y otros dictadores en el mundo, pero con Maduro no lo hace? Entonces yo concluyo que lo mejor no es necesariamente entrar en esa confrontación, como de pronto no hubiera sido prudente entrar en una confrontación con muchos otros países pensando en los intereses comerciales de Colombia. Entonces, el problema es que el presidente Petro es muy, muy vehemente en atacar a otras dictaduras, a otros regímenes opresores, a este no. Y por eso se le cobra tan caro. Pero la pregunta es, ¿le conviene a Colombia entrar en una confrontación estilo el cerco diplomático con Venezuela? Y yo creo que la respuesta es no. Y le toca también ser más prudente con otros países. No, sí, pero creo que sí es importante tomar posición. Sí, es importante. Pero eso sí, el costo de quedar del lado de la historia de Nicolás ¿tomar Maduro posición por quién? Es muy costoso. Pues es que yo le pregunto, Ricardo, tomar posición como estandarte de las garantías y del respeto a los derechos humanos. ¿Tomar posición por quién? Y yo creo que hay que tomar posición. ¿Está pidiendo Colombia respeto a los derechos humanos en Venezuela? No. Está pensando todavía increíblemente. Y está quedando del lado de Maduro. 16 de diciembre todavía está evaluando si va o no el 10 de enero a Caracas. ¿Usted se imagina la foto de Gustavo Petro con Nicolás Maduro el 10 de enero? ¿Qué significaría para él y para Colombia? Desastroso. Es que además la ambigüedad no quiere decir reconocimiento. Bueno. Y ahí hay un punto importante. Eso puede pasar. Ir a esa foto posesión, se puede tomar, esa foto foto se podría dar y sería una equivocación, porque ambigüedad no es reconocimiento. O sea, Colombia no puede entrar a reconocer esa elección fraudulenta, esa usurpación del elector, de la votación que está cometiendo Maduro, no lo puede reconocer jamás Colombia. Pero tampoco puede entrar a convertirse pues en el principal antagonista para tumbar a Maduro, porque eso no le conviene a los ciudadanos de a pie. Entonces yo estoy de acuerdo, Ricardo, que el gobierno tiene que tomar posición, pero tomar posición ¿por quién? Por los ciudadanos de a pie que viven en esa frontera, que dependen del paso fronterizo, que dependen del comercio con Venezuela, que dependen de poder coordinar las mínimas acciones de seguridad, y lamentando constantemente y viendo a ver cómo en Venezuela hay una transición democrática, pero también pensando primero en Colombia. Pero Ricardo, Luis Ernesto, mire, yo creo que no estamos entre esas dos alternativas. Yo estoy completamente de acuerdo en que la política de Duque frente al tema de Venezuela fue un absoluto, no solo fracaso, sino un absoluto desastre. Y un desastre de carácter además como un poco ridículo, un poco circense. Estoy completamente de acuerdo que no le sirvió a nadie. Y como yo lo he dicho muchas veces en estas mañanas, yo estoy en contra de la ruptura de relaciones con cualquier país del mundo. Estoy de acuerdo en que
tiene que haber unos intereses comunes que se manejen, tiene que haber canales para eso, estamos completamente de acuerdo. Yo no creo, sin embargo, que necesariamente le estemos pidiendo al presidente Petro que entre en una agenda de confrontación, no. Mire que México e incluso Brasil, pues, o sea, el presidente Lula nunca ha ocultado que él tiene su corazoncito que jala un poco hacia allá, pero han sido capaces de encontrar una posición que, sin entrar en un marco completamente frontal de confrontación, sí más o menos deja claro una posición sobre el tema. Y yo quisiera saber, de todos modos, Ricardo, si esta relación bilateral es importante para temas, más allá de los de la frontera, que obviamente es importante, pero para temas como procesos de paz, colaboración transfronteriza contra el crimen organizado, etcétera, que nos muestren qué está haciendo Venezuela para ayudar a Colombia por eso, porque en esos temas, porque lo único que sabemos al respecto es que las organizaciones criminales colombianas viven en Venezuela, tienen santuario en Venezuela, refugio dorado, hay presencia del ELN de criminales como Antonio García, como Iván Márquez, felices en el exilio dorado en Venezuela. Yo creo que muy eso útil en todo caso Venezuela para eso, ¿no? 8:26 minutos. Héctor, para finalizar, Ricardo, ya viene la actualización de noticias. Hay novedades políticas en Alemania. Hay una entrevista que hoy da el ministro de Comercio a The Economist hablando sobre una controvertida propuesta del gobierno del presidente Petro. Héctor, 8:26. Pero Ricardo, para no decirnos mentiras, lo cierto es que quien más celebra la situación de Venezuela es la oposición al gobierno del presidente Petro. Está feliz, todos los días hacen fiesta, porque claro que le tiene un punto débil al gobierno del cual el presidente Petro no tiene cómo salir bien, realmente no tiene cómo salir bien, porque si el presidente Petro atiende el reclamo, que yo creo que es mayoritario de la ciudadanía, pero liderado por la oposición, que es que, digámoslo así, enfrente a Maduro, pues evidentemente eso le genera una situación difícil que produce unas consecuencias negativas, que lo distrae, que termina rompiendo relaciones con Venezuela, que termina afectando la economía de Cúcuta y de la frontera, nada de lo cual le importa a la oposición. La oposición lo que le importa es que al gobierno le vaya mal y por esa vía al gobierno le va mal, pero claro que sí. Como a todas las oposiciones Petro, en todos los momentos de la historia, ¿no? A todas las, claro, pero siempre vale la pena estarlo poniendo de presente para que no pensemos que es que están hablando monjitas de la caridad que quieren el bien común. No, quieren el daño al gobierno. Y la otra postura. El gobierno se da un tiro en el pie con su posición ambigua, ¿no? El presidente Petro es preso de su simpatía ideológica con Nicolás Maduro, que es histórica. El presidente ¿no? Petro, eso es innegable. El presidente Petro es preso de la situación. Cualquiera que adopte le sale mal. Cualquiera que adopte, porque como digo, iba a decir, si atiende el enfrente a Maduro, le sale mal. Y si, digamos, se deja llevar, si usted quiere, por su corazoncito o lo que usted quiera, y no lo enfrenta, sino que al contrario es complaciente, pues le sale peor. Pero las dos cosas las quiere la oposición. La oposición solo está esperando que cometa cualquiera de los dos errores. Es una situación en la cual es imposible que al gobierno le salga bien. Y todo lo que diga la oposición en este caso es hipocresía. La oposición no está esperando defender la democracia, ni está esperando defender principios y valores, solo está esperando hacerle daño al gobierno del presidente Petro, y lo va a poder hacer, sin duda lo va a poder hacer. Eso desde la óptica política, pero Héctor, aquí hay 3 millones de venezolanos exiliados en nuestro país, aquí la opinión pública es mucho más que la oposición, y si usted mira las encuestas... Eso iba a decir, la persona más detestado, el más impopular es Nicolás Maduro, siempre. De todas las encuestas en Colombia es Nicolás Maduro. Ese no es un tema exclusivo de la oposición, es un tema en el que hay un consenso absoluto de imagen desfavorable dentro de los colombianos hacia Nicolás Maduro. 8:29 minutos. A ver, Ricardo, los Felipe, que estaban oyendo el viernes al presidente, que dijo esa cantidad de barbaridades, pero bueno, ese es otro tema del cual no sé si hablaremos o no más tarde. Y cuando el presidente dijo, pues yo veré si voy o no, la gente de ahí, que no es oposición,
que era llevada por el gobierno, dijo, lo chiflaron, dijeron que no. Increíble. Bueno, propias si el presidente tropas no sabe leer ese tipo de mensajes, porque que la señora Cabal o Miguel Uribe o no sé, Ariel Armel o lo que sea digan una cosa, eso, pero era su gente, era a la que le estaba hablando, era a la que habían llevado. Entonces el tema es más generalizado que simplemente la oposición. Pero sabe además que el gobierno del presidente Gustavo Petro tiene que tener mucho cuidado con la posición que toma, Ricardo, porque después del 10 de enero, que es la posesión de Nicolás Maduro, el éxodo de venezolanos va a ser tremendamente grande, es lo que han advertido. Después del 28 de julio. Después del 28 Migración de julio, Colombia pero sobre reveló, todo después del 10 de enero, y ese día están preparados claro, justamente para un aumento nunca antes visto de personas saliendo de Venezuela. Y la mayoría de esos migrantes llegan a Colombia. Entonces el presidente Petro va a tener que atender una crisis migratoria bastante fuerte si no toma una posición 8:30 clara. minutos hablando de Venezuela, mensajes de la oposición de María Corina Machado y mensajes también de Diosdado Cabello. Santiago Martínez. Sí, Ricardo, mire, aunque Diosdado Cabello es ministro de Interior y Justicia y no ministro de Defensa, pues igual pidió a los militares dar respuestas que sean inmediatas y rápidas a aquellos que quieran buscar la violencia como vía de tomar el poder político, así como a quienes quieran apoderarse de los recursos del país. Decía Diosdado Cabello que hay enemigos que llaman a la violencia y han cometido actos terroristas contra el propio pueblo, y aunque no especificó a quién se refería, pero sabemos que se refiere a la oposición y todo el grupo de María Corina Machado, pues se insistió en que el objetivo es garantizar que el país siga siendo libre, soberano e independiente. Estas palabras de Diosdado Cabello fueron durante una entrega de equipos y vehículos a unidades militares. Te repito, es ministro de Interior y Justicia, pero parecía que hablaba como ministro de la Defensa, y decía él que estos equipos eran para garantizar movilidad y la respuesta inmediata que él mismo solicita. Escuchemos. Los enemigos de afuera y los enemigos de adentro, que llaman a la violencia, que llaman y han cometido actos terroristas contra su propio pueblo, contra su propio país. Esto tiene que ver con darles respuestas inmediatas. Esto tiene que ver con darle una respuesta contundente a aquellos que quieran buscar la violencia como vía. Tras este mensaje del ministro Diosdado Cabello, Ricardo, María Corina Machado, la líder opositora en la clandestinidad, decidió enviar un mensaje donde pidió a cada venezolano hacer su parte cuando corresponda, a estar alerta a las señales, e insistiendo ella que el fin político del gobierno está más cerca de lo que algunos creen. Maduro está totalmente acorralado. Sin embargo, todavía parece que quedan algunos hombres de poca fe, que además creen que pueden convencer a los venezolanos de que somos un pueblo derrotado, un pueblo que debe conformarse con la humillación, con la indignidad. Pero yo les digo, mis bravos venezolanos, que nunca hemos estado tan cerca del triunfo final. Un mensaje de María Corina Machado, Ricardo, que además llega cuando se cumplen, o ya se cumplieron 3 semanas de ese asedio sobre la residencia diplomática de Argentina acá en Caracas, que sigue sin luz, con restricciones en agua potable, y que obligó ya a los allí asilados, que son 6 personas del equipo cercano de María Corina, a pedir al gobierno de Brasil, y sobre todo al de Brasil, mayor presión para lograr un salvoconducto. Ricardo. 8:33, me recuerda un oyente que cuando llegó Iván Duque al gobierno en 2018, las relaciones de Colombia y Venezuela estaban rotas. Las rompió Nicolás Maduro en el gobierno Santos. Así que ese muerto no se lo puede encargar Iván Duque, porque quien rompió relaciones año 2016 fue el propio dictador. Ya regresamos en Mañanas Blue. Les queremos desear a todos ustedes una linda Navidad, que sea de verdad esta época del año para hacer reflexiones, para pedir por salud, para agradecer por el año que tuvieron, pero sobre todo para decir te amo a las personas que uno ama. No dejen para el 2025 de dar el abrazo que tanto quieren. De eso se trata esta época del año. Así que una linda Navidad y que sea un 2025 muy próspero para todos. 1 millón. 1 millón. 1 millón de noticias, sueños, emociones. 1 millón de seguidores. 1 millón de seguidores. 1 millón. Decirlo suena fácil. Lograrlo es de trabajo. Mucho trabajo. Ya somos más de 1 millón de suscriptores en nuestro canal de YouTube. Y sumando, 1.010.000. Sumando, 1.020.000. Y sumando. Blue. Más que radio.
Esta semana el gobierno del presidente Gustavo Petro se juega sus últimas cartas para sacar adelante 2 reformas clave en el Congreso: la política y la de la salud. Con la segunda reforma, la de la salud, el gobierno también libra una carrera contra el tiempo. Las extras serán del 17 al 19 de diciembre, pero aún no han podido consolidar las mayorías para aprobar un proyecto que ya se hundió una vez este año. Y mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dice que sería catastrófico si la reforma fracasa nuevamente, la verdadera catástrofe la viven hoy los pacientes y las EPS que están en cuidados intensivos. Por ahora, amanecerá y veremos si en estos 4 días logran el quórum que no lograron la semana pasada para pasar la reforma a la salud en su segundo debate. Todo esto mientras en la Casa de Nariño ya se habla de un remesón ministerial para antes de fin de año. Ser feliz implica aprender a valorar las cosas desde lo trascendente, desde lo sublime. Nosotros nos hemos quedado con el valor de uso que tienen las cosas. Y sí, hay que usarlas. Pero la verdad es que las cosas transforman el corazón cuando nosotros descubrimos el valor simbólico, cuando nosotros descubrimos lo que aportan en el mundo de lo sublime. Por eso yo creo que el mejor regalo no es algo que pesa. El mejor regalo es el corazón que acepta, la palabra que anima, el abrazo que sana. Ese es el mejor abrazo. Cuando tú haces el esfuerzo de dar tu mejor versión en la relación, tu mejor versión en el trabajo, tu mejor versión en las experiencias de amistad. ¿Para qué dar regalos físicos cuando tu corazón está lejos de los demás? Hoy te invito a dar el mejor regalo, tu propio corazón. Tú sabes. Se retoma la negociación del salario mínimo, crucial para 3.3 millones de colombianos que devengan este salario mensual, pero importantísima también para el resto de habitantes del país. Apertura de los mercados, arrancamos esta semana con un dólar cayendo, esto le cae bien a los viajeros en esta temporada navideña, 28 pesos, cotización promedio para el dólar, 4.314 pesos, se acerca después de haber estado por encima de los 4.400 al nivel de los 4.300 pesos el dólar. En el mundo también está bajando frente a las principales monedas, un 0,06%. El euro en pesos también está cayendo, 4.529 pesos. Precio en este momento baja 30,70 pesos. Y la sorpresa del momento sigue siendo el Bitcoin. Hace unos minutos superó por primera vez los 106,000 dólares por Bitcoin. Sigue marcando máximos históricos. El petróleo Brent está bajando 0,70%. Se ubica un poquito por debajo de los 74 dólares por barril. Así amanecen los mercados con un dólar cayendo en Colombia. Estás escuchando Blue Radio. En ISA, la filial de Ecopetrol, las cosas no solo están difíciles, sino que cada detalle que se descubre de la elección de Jorge Carrillo como presidente es más difícil de entender que las dudas anteriores. En medio de las tensiones de la suspensión en la Cámara de Comercio de Medellín al registro de Jorge Andrés Carrillo como representante legal, esta semana va a ser clave porque fue citada para el próximo viernes una junta directiva a la que todos van a llegar con la tensión arriba después de que se filtraran las actas de la junta en la que se eligió a Carrillo, que demuestran de alguna manera la mano de Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, en esa elección, la de un presidente sin representación legal y lleno de cuestionamientos. Este fin de semana, el portal Valor Analítica publicó las actas de cómo la junta directiva de ISA eligió a Carrillo. Son las actas de la junta del pasado 14 y 15 de agosto, buscándole reemplazo a Juan Emilio Posada, una junta marcada por la pelea, las constancias, las advertencias y las divisiones entre los integrantes de una junta. Por un lado, los que representan al gobierno y por el otro, los que no. De un lado estaban Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, y los 4 miembros postulados precisamente por la petrolera. De otro lado eran los 3 representantes de los fondos privados de pensiones y el representante de EPM. Por eso la votación quedó 5-4 a favor de Carrillo, que tenía la bendición del gobierno. El presidente Gustavo Petro sigue. Yo no recuerdo una locución de un presidente de la República a las 7 de la mañana. ¿Usted sí? No, tal vez no. Bueno, pues no sé si tal vez cuando perdimos el fallo en la Corte Internacional de Justicia en La Haya
que se leyó esa sentencia horas de la tarde de Europa, horas de la mañana en Colombia? Ni siquiera, ¿sabe? No, porque nosotros, hasta donde yo me acuerdo, nos conectamos a la audiencia de la Corte, pero no hubo intervención del presidente de la República, no hubo locución. Hoy el presidente Gustavo Petro interrumpió la señal de televisión pública y privada en Colombia a las 7 de la mañana, duró cerca de 30 minutos, Felipe, pregrabó el mensaje el viernes pasado en Chingaza, en compañía de un grupo de líderes sociales, de campesinos, de indígenas. Le da mucha importancia en su video, en su alocución a la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, lo cual puede tener un mensaje político implícito. No, pero pues, ¿cómo que implícito? De frente. Mejor. De frente, es su candidata para el 2026. Lo de hoy fue el lanzamiento de Susana Muhammad para el 2026 por el movimiento de Petro. Y es no posible, le quepa la Felipe, menor duda. y es posible. Y obviamente arremetió contra todo el mundo. Claro, y es posible, porque Felipe, cada vez que habla o trina es para amenazar o para insultar. Qué cosa tan brutal. Mire, Felipe. No tiene una palabra amable para nadie nunca. Es realmente sorprendente. Felipe, hablando de la ministra Susana Muhammad, ¿es posible que este haya sido el homenaje de despedida? ¿Es posible que la ministra sea de las que renuncia antes de finalizar este año? ¿Se imagina la pelea entre ella y la doctora y la ministra de Salud, la que le dicen... Carolina Corcho. No, sí, claro, no, yo sé que es Carolina, pues tampoco he perdido la memoria tanto. la perdí un poquito, pero no tanto. A la que le decían despectivamente la doctora Muerte. Esa pelea va a estar muy buena. A la dueña de Corchanitas, decía la representante a la Cámara, Catherine Jubinao. 8:41. Le hablo del presidente Petro y de su alocución, Felipe, porque tiene usted razón, sigue con una descalificación muy dura contra el Congreso de la República, que a propósito a esta hora está empezando reuniones. Hoy es el último día de las sesiones ordinarias y el presidente, a pesar de que necesita los votos de los congresistas, les sigue echando toda el agua sucia, en tono muy desobligante. Camila Carvajal. Sí, señor Ricardo. A ver, vamos por partes en esta historia. Empecemos por la alocución. 7 en punto de la mañana, el presidente Gustavo Petro interrumpió la programación para ese mensaje en el que estuvo acompañado no solo de comunidades propias de parques nacionales naturales, en este caso en Chingaza. Esto fue en el embalse de Chuza, donde el presidente Gustavo Petro, como ven quienes nos acompañan a esta hora en el canal de YouTube, estuvo acompañado de quienes se dedican a cuidar, a proteger y que conocen muy bien parques nacionales naturales, particularmente este del embalse de Chuza. El mandatario colombiano estuvo a su derecha la ministra de Ambiente, Susana Muhammad, porque esta fue una alocución de 32 minutos en la que primero el presidente Gustavo Petro hizo un saludo, habló del agua en Bogotá, dice que la situación y crisis por falta de agua no se resuelve racionando, sino aumentando el agua en sí mismo, que hay que detener el crecimiento urbanístico, mejorar el río Bogotá y defender los páramos. Luego, el presidente le dio la palabra precisamente a su ministra de Ambiente, Susana Muhammad. Esta es la primera parte y ya le cuento cuando ataca a todos, entre ellos al Congreso. Así que voy a dejar que nuestra ministra del Medio Ambiente ahora dé su informe en esta locución presidencial y nos veremos más adelante en algún lugar de Colombia o en mi saludo navideño. Gracias por haberme escuchado y vamos a escuchar a la ministra Susana dando y rindiendo. Y ahí su comienza el informe de la ministra que habló de la COP16, del agua en Bogotá, del pago de deuda exterior de los países a cambio de hacer acciones verdaderamente efectivas contra el cambio climático, que habló de la necesidad de recursos, pues también para financiar esas actividades en Colombia. Pero Ricardo, llama muchísimo la atención que sea una alocución presidencial solo con la rendición de cuentas de la ministra Susana Muhammad, pero también las interrupciones que hizo el presidente del informe que ella iba presentando. En esas interrupciones fue el presidente Gustavo Petro el que primero habló o atacó a la comunidad internacional, dice que toda la crisis en el planeta es culpa del petróleo y del gas, también está en contra de que el presupuesto público hoy se use más en las guerras que en salvar el planeta, dijo que la riqueza, que los ricos del mundo están irrigando su riqueza con la sangre de los más pobres, que hay que cambiar la producción, que también es momento de mandar
o cambiar la situación que se tiene hoy de la relación de producción versus agua. Dijo además que él no entiende cómo deciden mandar un rico de embajador a Colombia, refiriéndose al nuevo embajador, el designado por Donald Trump para llegar a Bogotá en el próximo gobierno norteamericano. Y finalmente hubo un mensaje al Congreso, ese Congreso que hoy define, entre otras cosas, la reforma política. Escuche usted lo que le dice a los parlamentarios y particularmente a las comisiones económicas. Los cuerpos estos de armados de la mafia, que no son guerrilleros, son mafiosos, han matado ya varios, y al revés, los dueños de la riqueza, porque no les gusta esto de decir la riqueza tiene un límite si acaba la vida. La riqueza puede ser, pero sin acabar la vida, y no les gusta ese límite que hay que imponer, porque para nosotros es primero la vida. Así que a pesar de la acción terrible de la mayoría parlamentaria de las comisiones económicas del Congreso contra la vida en Colombia, nosotros tenemos, ministra, que aumentar el presupuesto de parques nacionales. Así nos toque quitarle el pago a los ricos de las 4G, porque no tenemos más plata. Es la vida. Ricardo, y un dato final, no solamente hubo esta puya al Congreso por haber hundido su reforma tributaria, también al presidente del Congreso, al conservador Efraín Cepeda, dijo que eso es por estar defendiendo los juegos de suerte y azar, pero también dijo que en las comisiones económicas están solamente pensando en los ricos y no en el medio ambiente. Mejor dicho, esta terminó siendo una locución del informe de la ministra de Ambiente llena de pullas muy fuertes al Congreso, y le quiero insistir, en un Congreso que hoy tiene el último día de sesiones ordinarias para resolver la reforma política, la posibilidad del transfugismo, que ha sido otro tema tan comentado en esta legislatura, y claro, lo que pase con reforma a la salud. Dice el presidente Petro, Camila, gracias. Mal haya la actitud de los parlamentarios que tontamente, con ignorancia en su mente, por tumbar al presidente por unas elecciones, decidieron desfinanciar el agua, desfinanciando la vida del pueblo colombiano, y eso no tiene perdón. Imagínese, Felipe, el agradable ambiente que afronta hoy el gobierno en el Congreso de la República con semejante arremetida. No, por supuesto va a ser un ambiente muy hostil, pero es que tiene razón el Congreso. Pero vuelvo y le insisto, Ricardo, el presidente no tiene una sola palabra absolutamente para nada positivo. Y eso se ve en los comentarios que la gente le hace a su cuenta de X. Pues porque ya no le están creyendo, porque están aburridos, por lo que usted quiera. Obviamente algunos se exceden en los adjetivos calificativos, pero la verdad todo es una cantidad de incoherencias y de mentiras que se queda uno realmente sin saber qué es lo que está pensando el presidente de la República. Vamos a hacerlo a la fuerza, son no sé qué. Realmente es un estilo de gobernar, ¿cómo le digo yo para no cometer alguna barbaridad? Muy desacertado. 8:47, dejémoslo con ese calificativo, Felipe, desacertado en su opinión, y mientras el presidente tira toda el agua sucia al Congreso, el ministro Juan Fernando Cristo intenta salvar los muebles, intenta salvar sus proyectos. Están hoy a punto de hundirse la reforma política y la ley de transfugismo en el Senado de la República. El senador liberal Mauricio Gómez Amín nos atiende hasta ahora. Senador, buenos días. Buenos días a la mesa de trabajo y a los oyentes. Senador, hoy el Senado de la República está en la posibilidad de aprobar sin discutir el mismo texto de la reforma política que viene de la Cámara de Representantes, que sería la única vía para salvar ese proyecto del gobierno nacional. Hoy se le acabó la pila al gobierno de Petro y al ministro Cristo. La pila se acabó y hoy estoy seguro, y hago ese pronóstico, se hundirá la reforma política en el Senado de la República. ¿No hay ambiente hoy, senador Gómez, para que se haga lo mismo que ocurrió en la Cámara con la reforma pensional, que es acoger el mismo texto porque no hay tiempo para adelantar más discusiones, toda vez que no hubo convocatoria de sesiones extras y tampoco podría discutirse sesiones extras? No hay ambiente, no se aprobará. Hoy aprobaremos los ascensos de la fuerza pública, algunos proyectos de parlamentarios, y nos veremos el próximo año. Yo creo que al presidente hay que mandarle un mensaje claro, sin insultos, menos presentaciones, menos PowerPoints,
menos promesas, menos discursos, más acción, más resultados. El país está esperando estos 2 últimos años menos retórica y más acción de parte de Petro. ¿Qué va a pasar, senador, desde febrero? ¿Cómo se va a asumir esa relación entre el gobierno y el Congreso de la República luego de lo que ha significado el hundimiento de la reforma tributaria y la andanada, la arremetida del presidente en contra de la institución del Congreso de la República? Nosotros seguiremos haciendo nuestro trabajo. Esto es una democracia, esto es un país de pesos y contrapesos. Hay 3 ramas del poder público y nosotros somos una de ellas. Somos independientes al Ejecutivo y vamos a seguir haciendo nuestro trabajo por el país, juiciosos. ¿Qué opinión le merece, para finalizar? Sé que, y lo escuchábamos de fondo, está a punto de despegar de Barranquilla, senador. ¿Qué opinión tiene de los adjetivos descalificativos del presidente con el Congreso, contra el Congreso de la República? Yo no respondo con insultos, solamente le exijo al presidente que trabaje por el país, que la gente lo... 8:50, se fue la señal. Es una casa de los... Sí. Perdóneme que se nos fue la señal ahí, senador. Se fue la señal, 8:50 minutos. Es el senador Mauricio Gómez Amín del Partido Liberal, hablando de lo que él considera es el virtual e inminente hundimiento de la reforma política hoy en el Senado de Colombia. El ponente de esta reforma, que muchos sectores están pidiendo, aunque curiosamente en la mañana de hoy incluso el senador Humberto de la Calle está planteando la posibilidad de su hundimiento. Le dice el doctor Humberto de la Calle: la reforma electoral es incoherente, equivocada, costosa y no remedia la oligarquía partidista que genera las listas cerradas. Elecciones primarias obligatorias únicamente entre los escasos afiliados de los partidos son apenas remedio de democratización. Le propongo a Cristo, al ministro Cristo, que la hundamos y en febrero hacemos una discusión cuidadosa. Senador Fabio Amín, buenos días. Hola Ricardo, muy buenos días para ti y para todos los oyentes que nos acompañan en la mañana de hoy. Senador, ¿usted también ve, a pesar de ser el ponente, complicada la posibilidad de que sobreviva la reforma política al día de hoy? Es muy complicado, los tiempos ya están muy cortos. La reforma tuvo trámite durante muchas semanas en la Cámara de Representantes y no corrió con la misma suerte en el Senado de la República. Acá llegó tarde, se tramitó en la Comisión Primera y debo decir para corregir muchos errores y mejorar el texto que provenía de la Cámara, pero sin embargo, pues tratando de llevarla a la plenaria del Senado en estas últimas semanas de la legislatura, no resultó en los tiempos para su debate y creo que hoy, último día como corresponde de las sesiones ordinarias, tramitar y estudiar un acto legislativo no es fácil, pero bueno, está en el 8º punto del orden del día y mi deber como coordinador ponente es garantizar, si se abre el debate, que podamos tener tiempo suficiente y que garantice las intervenciones de todos los partidos. Sí, senador, por tratarse de un acto legislativo no podría discutirse en sesiones extras. Para que sobreviviera esta reforma tendría que acogerse de manera unánime y exclusiva y absoluta el texto de reforma aprobado en la Cámara. Así es, esa es la única opción de acuerdo a la ley quinta, al reglamento del Congreso, que hoy podríamos tener para que continúe con vida el acto legislativo y el trámite en los siguientes 4 debates a partir del mes de marzo. Es decir, no se puede estudiar en los días que el gobierno ha convocado para sesiones extraordinarias y tanto así lo tiene claro el Ejecutivo, que no lo incluyó en el decreto. Solo entendería que hasta el momento, si no hay ninguna modificación, se ocupará la Cámara de seguir en el estudio de la pretendida reforma a la salud. Sí, senador, el tema de los tiempos está claro, están apretados, pero quisiera preguntarle por el ambiente, sobre todo porque estamos en tiempo de reconciliación, pero parece que el presidente Petro no está en la misma onda. ¿Cuál es el ambiente en el Congreso? ¿Cómo cierra el Congreso esa relación con el presidente, que maldijo a los congresistas que no le aprobaron la reforma tributaria, por ejemplo? Sé que no va a ser fácil, el Senado no tuvo sesión sino solo hasta el jueves a mediodía. Las declaraciones del señor presidente en Barranquilla se dieron en horas de la tarde y continuó el viernes refiriéndose a el hundimiento que tuvo la reforma o ley de financiamiento. Muy seguramente hoy se va a tomar un buen tiempo el Senado de la República en el inicio de la sesión, en el momento en que se
permiten las constancias y las intervenciones para que la mayoría de los miembros de las bancadas, no solo independientes y de oposición, sino de todos, se refieran a las expresiones con las que el presidente pudo haber de alguna manera encendido los ánimos frente a una relación que no ha sido fácil con el Congreso de la República. Pero es decir, aparte de que los tiempos están cortos, esta arremetida, estas palabras del presidente Petro, ¿acaban de complicar el trámite de esta reforma, senador Amin? No podemos negarlo, sin embargo, algo aprendí de un amigo que compartió conmigo muchos años en la Comisión Primera. El país hoy necesita más bomberos que quienes prendan hogueras o prendan fuego. Yo creo que estamos llamados nuevamente a temperar ánimos, a aprovechar esta época de año, a mejorar, por supuesto, el discurso y a lograr que en el respeto institucional, en la separación de poderes, el Ejecutivo continúe haciendo su política pública y para lo cual fue elegido, y respete las decisiones que tiene en la mayoría del Congreso de la República. Senador, en caso de que hoy se hunda la reforma política, ¿usted volvería a presentar una ponencia para el próximo año, aun cuando son 8 debates y el tiempo es muy corto, porque ya arrancando 2026, pues el Congreso entra en modo electoral? Yo quiero que quede claro, yo no soy autor de la reforma, sino ponente, y esa es una delegación que hace la mesa directiva de la respectiva comisión. Al morir hoy, si esa es la decisión de trámite del acto legislativo de la reforma política, yo automáticamente quedo relevado de la condición de ponente. Tendrá el gobierno o los partidos, si nos ponemos de acuerdo en la invitación permanente que ha hecho el señor ministro del Interior de que es necesaria una reforma política. En lo que sí quiero decir algo, y permítanme este paréntesis en la respuesta a la pregunta, es que yo estoy de acuerdo en que se necesita una reforma política. El país requiere que abordemos de manera definitiva, seria, estructural, una reforma política y electoral. Recuerden que el código que se aprobó en 2 oportunidades no terminó siendo aprobado luego con la revisión de constitucionalidad y de trámite de la Corte. Se necesita cambios en la forma de hacer la política en Colombia y cambios en un sistema electoral que tiene un código de más de 30 años. Entonces, la necesidad, todos estamos de acuerdo. Todos estamos de acuerdo, dice el senador Fabio Amin, se necesitan una reforma política, una reforma electoral. ¿Lo escuchamos, senador? Ahora, que esta sea la reforma que se necesita, yo creo que le faltaba contenido. Eso ha sido lo que ha dicho el ministro Cristo. Mantengamos la reforma viva, abramos un debate con todas las instituciones a partir de enero del año entrante, logremos un gran acuerdo para mejorarla y que la reforma permita que los colombianos sepan que hay un nuevo sistema, no con el afán de la elección del año 2026, porque pareciera que fuéramos a legislar en beneficio propio. La mayoría de las decisiones que se tomaban o que se podrían tomar en esta reforma entrarían a aplicar a partir de las elecciones del año 2030, para que no exista duda frente a un calendario electoral que ya el año entrante, que estamos a menos de 15 días, se va a publicar y que presidirá unas elecciones de Congreso y presidenciales. 8:58 minutos, se necesitan más bomberos y menos pirómanos. Tal cual. Se necesitan más bomberos y menos pirómanos. Gracias por decirlo de esa manera tan precisa. Ojalá lo escuchen también en la Casa de Nariño. Senador Fabio Amin, muchas gracias. Un abrazo, feliz día para todos. Ya regresamos en Mañanas Blue. Estás escuchando Blue Radio. Escanea este código y suscríbete a nuestro canal de YouTube, @Blue Radio Co. Y disfruta y participa de la programación de Blue Radio. Blue Radio, le ponemos cara a la radio. Blue Radio, la alternativa. Soy Aurelio Suárez, panelista de Blue Radio. Queremos que en el año 2025 todos los días tengamos buenas noticias para todos los colombianos y que en estos días de Navidad disfruten sus fiestas con sus familias y sus amigos. Esta semana el gobierno del presidente Gustavo Petro se juega sus últimas cartas para sacar adelante 2 reformas clave en el Congreso.
la política y la de la salud. Con la segunda reforma, la de la salud, el gobierno también libra una carrera contra el tiempo. Las extras serán del 17 al 19 de diciembre, pero aún no han podido consolidar las mayorías para aprobar un proyecto que ya se hundió una vez este año. Y mientras el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dice que sería catastrófico si la reforma fracasa nuevamente, la verdadera catástrofe la viven hoy los pacientes y las EPS que están en cuidados intensivos. Por ahora, amanecerá y veremos si en estos 4 días logran el quórum que no lograron la semana pasada para pasar la reforma a la salud en su segundo debate. Todo esto mientras en la Casa de Nariño ya se habla de un remesón ministerial para antes de fin de año. Está previsto que para este fin de año se movilicen por las carreteras del país más de 5 millones de vehículos. La ministra de Transporte, María Constanza García, explicó en Mañanas Blue desde ese ministerio cómo van a atender la alta demanda de viajeros. Vamos a desplegar todas nuestras capacidades del Ministerio de Transporte, de la Policía de Tránsito y Transporte, nuestra Agencia de Seguridad Vial, Superintendencia. Vamos a estar haciendo presencia en nuestras carreteras y también en nuestras infraestructuras, aeropuertos, terminales, acompañando, haciendo pedagogía, haciendo control, haciendo seguimiento para que los colombianos y las colombianas puedan llegar seguros a casa. Estamos con una campaña, el mejor regalo que podemos dar es la vida, y precisamente no queremos que los colombianos pierdan la vida cuando deciden moverse por las carreteras de nuestro país. Lamentablemente el año pasado murieron en las festividades, en las celebraciones de 24, 25, 31 y 1 de diciembre 224 personas. Es una cifra que uno debería decir es inaceptable, y queremos realmente que esto no se convierta en paisaje. Sigan esta entrevista en nuestro canal de YouTube. En Blue le ponemos cara a la radio. Ser feliz implica aprender a valorar las cosas desde lo trascendente, desde lo sublime. Nosotros nos hemos quedado con el valor de uso que tienen las cosas. Y sí, hay que usarlas. Pero la verdad es que las cosas transforman el corazón cuando nosotros descubrimos el valor simbólico, cuando nosotros descubrimos lo que aportan en el mundo de lo sublime. Por eso yo creo que el mejor regalo no es algo que pesa, el mejor regalo es el corazón que acepta, la palabra que anima, el abrazo que sana. Ese es el mejor abrazo. Cuando tú haces el esfuerzo de dar tu mejor versión en la relación, tu mejor versión en el trabajo, tu mejor versión en las experiencias de amistad. ¿Para qué dar regalos físicos cuando tu corazón está lejos de los demás? Hoy te invito a dar el mejor regalo, tu propio corazón. Tú sabes.